Buenas, yo soy la doctora Florencia Jiménez. Voy a estar presentando la clase correspondiente a la semana referente al diagnóstico por imágenes en las patologías del cuello bajo la tutoría del doctor José Ortiz. Empezando un poco con los métodos del diagnóstico por imágenes, tenemos a la radiografía, que es una de las primeras imágenes que se suelen solicitar, ¿verdad? En, en nuestro servicio al menos, ¿verdad? Tiene utilidades bastante específicas, no es de gran uso. La radiografía tiene la particularidad de que proporciona imágenes que son de realización rápidas, que no son muy invasivas. Utiliza rayos X, pero no es en una cantidad demasiado grande en comparación con otros métodos de estudio. Aparte, permite visualizar de una forma em, adecuada los huesos, las estructuras del cuello y sirven también como una base para otras pruebas de diagnóstico. Sirve como un método diagnóstico inicial para después ir escalando posteriormente a otras pruebas más complejas. La radiografía del cuello nos demuestra las interfaces aéreas que existen. Entonces, nos puede servir para valorar la presencia de tumores o de fracturas de laringe, ¿verdad? Por desplazamiento de la columna de aire o por fugas, ¿verdad? También para valorar la presencia, sobre todo en el caso de los niños con ingestión de cuerpo extraño, que van a parar a la laringe, a la hipofaringe, al esófago proximal. También nos sirve es de utilidad en los casos en los que existe una hipertrofia de las adenoides y que crean una obstrucción. Mediante la radiografía lateral de Kaun es posible valorar esa hipertrofia. Además, también permite detectar calcificaciones, ya sean normales o anormales, y valorar procesos inflamatorios agudos como las infecciones por epiglotitis o por un absceso retrofaríngeo. En esta imagen lo que se puede visualizar es una radiografía lateral de cráneo del cuello lateral, en donde se nombran, se señalan las diferentes estructuras anatómicas que se pueden observar siempre y cuando la placa sea tomada con la técnica correcta, ¿verdad? Se puede ver a nivel nasofaringe, la orofaringe, en donde vamos a constatar la presencia de una hipertrofia de una adenoidea si es que la columna de aire se haya disminuida. Se puede ver también a nivel ahí de la valécula la presencia de repente de cuerpos extraños que hayan quedado incrustados ahí. En, en el caso de la epiglotitis, por ejemplo, la columna de aire va a estar más disminuida, va a estar todo tumefacto, hematoso y también se pueden observar ahí las diferentes estructuras anatómicas que se pueden ver. La presencia de osteofitos, en el caso de la artrosis de columna cervical, que produzca pinzamientos, todo eso son cosas que con una radiografía se pueden ir constatando y asociando con la clínica que presente el paciente y llegar así a un diagnóstico oportuno. La ecografía es quizás el método más comúnmente solicitado y utilizado en las patologías del cuello. Es un estudio de imagen muy útil en el diagnóstico de las patologías de la glándula tiroides, de las glándulas paratiroides, de los ganglios linfáticos. También permite evaluar tumoraciones de partes blandas, tumoraciones por procesos infecciosos. Permite diferenciar aquellas masas que son sólidas de las que son quísticas y las que son sólidas otra vez diferenciar de las que son adenopatías. A través de la técnica Doppler color también se pueden constatar o confirmar
lesiones que son vasculares. Tiene la ventaja de ser un método de estudio no invasivo, indoloro, de bajo costo, que nos permite tomar imágenes en tiempo real. Y otro punto a favor que tiene este método de estudio es la posibilidad que ofrece de poder tomar muestras para biopsia mediante punción aspiración. La desventaja más grande que quizás tenga este método de estudio es que es un estudio operador dependiente. Eso quiere decir que depende mucho de la técnica con la que el radiólogo imagenólogo haga su evaluación. Depende mucho de la experiencia también que tenga realizando el método de estudio. Entre los posibles escenarios clínicos que podemos encontrar cuando se realiza una ecografía tiroidea, tenemos el nódulo tiroideo, que puede ser palpable, el bocio multinodular, las adenopatías y bultos a nivel de las glándulas salivales. En el caso del nódulo tiroideo hay diversas clasificaciones que nos pueden guiar hacia patrones sugestivos de enfermedades de la glándula, ya sean patrones benignos, patrones dudosos o patrones malignos, más bien sospechosos de malignidad. El bocio multinodular se confirma constatando el agrandamiento de la glándula tiroides y del patrón ecográfico que tengan los nódulos. Las adenopatías, también diagnosticadas por ecografía, pueden tener muchas causas, entre ellas pueden ser reactivas, inflamatorias, o bien pueden ser parte de una sospecha de malignidad como linfomas dentro de los procesos linfoproliferativos. El bultoma a nivel de las glándulas salivales puede deberse a inflamaciones, a tumoraciones o bien a una cialoadenitis. Haciendo un especial hincapié en la ecografía tiroidea por patologías tiroideas, esta está indicada en todos aquellos pacientes que tengan la sospecha de un nódulo tiroideo o bien de un nódulo, perdón, de un bocio nodular en el examen físico, o que es diagnosticado por estudios de imágenes hechos por otros motivos y en los que ocasionalmente, incidentalmente, como lo dice su nombre, se encontró la patología. Y está indicado también en aquellos pacientes que tengan adenopatías cervicales patológicas. Los criterios para definir bajo riesgo o alto riesgo de malignidad se basan en una serie de clasificaciones, entre ellas las dos más importantes. Tenemos al TIRATS y a la clasificación de ATA. También se tienen en cuenta la ecogenicidad de la glándula, del nódulo respecto a la glándula, la existencia de microcalcificaciones, las características de los bordes, si estos fueran regulares o irregulares, bordes netos o no, de las características de la vascularización de los nódulos, si esta fuera una vascularización así central o no tanto, y la presencia de las adenopatías sospechosas de malignidad. Acá tenemos un ejemplo de una de las clasificaciones que tienen en cuenta las características de las lesiones para predecir el riesgo de malignidad. En el extremo más bajo tenemos una imagen anecoica de bordes netos, regulares, no se observan calcificaciones y es una imagen de características homogéneas. Con base en eso decimos que es un proceso benigno
que el riesgo de malignización es de menos de 1%. En el otro extremo tenemos varias imágenes heterogéneas con calcificaciones de bordes irregulares. em, los bordes no están tampoco muy bien representados o tienen características homogéneas. En unas porciones son hipoecoicas, en otras porciones resaltan por la calcificación. Entonces, esas características nos acercan más hacia un proceso de sospecha altamente maligno. Y es así que la ecografía sirve como predictor de la malignidad y posteriormente sirve también como una guía para la punción de estas lesiones, punción y aspiración para su posterior estudio histológico. Actualmente contamos con la tomografía también ampliamente disponible en los centros, en nuestro país, en los centros de mayor complejidad, ¿verdad? La resolución eh, que da a los tejidos blandos es más bien limitada. Sí nos provee de una imagen espectacular respecto a detalles óseos. Eso es algo, una ventaja a favor de este método de imagen. Son imágenes rápidamente creadas, sin artefactos, sin movimiento, que se pueden reconstruir, y tiene también la opción de que puede realizarse con contraste para detectar la enfermedad primaria. Patologías que se pueden diagnosticar mediante este método de estudio son varias. Entre ellas tenemos la extensión de neoplasias primarias o bien metastásicas, los tumores de origen desconocido, las neoplasias benignas, como los neuromas, quistes branquiales, laringoceles, paragangliomas, las masas tiroideas, la presencia de nódulos, de masas benignas o tumores malignos, la presencia de adenomas paratiroides o bien tumores del tracto aerodigestivo que están localizados a nivel de la cara. También la evaluación de patología de columna cervical, como neoplasias, fracturas, dislocaciones, anomalías congénitas, localizar cuerpos extraños en partes blandas, en hipofaringe, en laringe, ver la integridad de la vía aérea y la evaluación de abscesos cervicales profundos. Estas imágenes se presentan a modo de ejemplo para poder denotar la utilidad de la tomografía, ¿verdad? Primero que nada, que tiene una excelente definición de las estructuras anatómicas que queremos estudiar. Después que nos da la opción de hacer reconstrucciones tridimensionales, porque nos dan imágenes tanto coronales como axiales y sagitales que posteriormente nosotros podemos reconstruir para poder tener un mejor panorama de la patología que estamos buscando. Tenemos también la opción de realizarla con contraste y sin contraste para ciertas patologías específicas como procesos infecciosos, si queremos evaluar la presencia de colecciones, de un proceso inflamatorio localizado, un absceso, por ejemplo, o bien patologías tumorales, ¿verdad? Ya sea en búsqueda de un primario o de un secundario, que son lesiones que realzan el contraste. Por otra parte, nos da una excelente definición de las estructuras óseas. En el caso de la imagen de la derecha y superior, nos permite observar la ocupación de las fosas nasales, de los senos paranasales, su velamiento, si existe erosión ósea, entre otros.
Posteriormente tenemos a la resonancia magnética nuclear, que es la imagen por excelencia, el método de imagen por excelencia para la evaluación de partes blandas. ¿Por qué? Porque tiene dos ponderancias, que son la T1 y la T2. En la ponderancia T1 brillan las em, estructuras blandas, la grasa, em, mientras que en T2 brilla todo lo que sea líquido. Entonces, haciendo esas dos comparaciones con las diferentes ponderancias, con base en las características de los tejidos, se delinea de forma espectacular la interfaz entre un tejido normal y un tejido patológico, como es el caso, por ejemplo, de un tumor. Sin embargo, es un estudio costoso, mucho más costoso que la tomografía, que requiere de un mayor tiempo del paciente en el equipo, en el resonador. Requiere también que el paciente esté inmóvil por mucho tiempo. Como es un equipo que usa un campo magnético, existe también el problema en aquellas personas que tienen marcapasos, que tienen implantes metálicos, que tienen prótesis y em, por otra parte es un estudio que no se encuentra muy disponible en todos los centros hospitalarios. Esas serían algunas de sus desventajas. Se utiliza también con contraste o sin contraste. Tiene la ventaja de que el contraste que utiliza es un poco menos nefrotóxico en comparación con el contraste que se utiliza en la tomografía. Lo que hace este contraste, que sería el gadolíneo, es mejorar la definición de la imagen en los tejidos blandos. Estas son algunas de las ventajas y desventajas de la resonancia. Tiene un mejor contraste de tejidos blandos, o sea, nos va a permitir ver mejor estructuras blandas, tisulares. Tiene la capacidad de mostrar múltiples planos. El contraste de los tejidos que nos otorga es mucho mayor. Tiene la posibilidad de incluso diferenciarnos las arterias de los nervios y de las venas. No se usa radiación, pero así como había mencionado, es un estudio que requiere de un tiempo prolongado del paciente en el equipo para poder recolectar todas las imágenes. Es muy importante que el paciente esté inmóvil también. No se puede utilizar en pacientes portadores de marcapasos o en aquellos que tengan alguna prótesis o cuerpo extraño metálico. Tiene un costo mucho más alto en comparación con con la tomografía, perdón, y es difícil de realizar en pacientes que son claustrofóbicos por el hecho de que es como una cámara cerrada el equipo y en él tiene que estar el paciente como mínimo unos 40-45 minutos. La resonancia es de utilidad para las lesiones eh, prácticamente de todas las zonas que queramos estudiar, ¿verdad? Sin embargo, tiene sus indicaciones más o menos específicas, dependiendo de la patología que estemos sospechando a través de los datos que nos confiere el paciente, su historia clínica, el examen físico. Por ejemplo, a nivel de la faringe, se usa más en la estadificación de los carcinomas, el carcinoma orofaríngeo, para valorar si existen masas, ya sean faringias o parafaringias. A nivel de la laringe, se usa también para la estadificación de aquellos carcinomas de laringe y para reconstruir la imagen, para tener
una visión más detallada de las estructuras sobre las que nosotros queremos posteriormente trabajar en esos casos. Entonces lo que se puede hacer es una reconstrucción de esas imágenes para tener así un acabado detallado de las estructuras afectadas en el carcinoma de laringe. En el caso de las tiroides paratiroides, se podría llegar a usar para evaluar un bocio retroesternal, para evaluar un carcinoma tiroideo que está haciendo recurrencias, o para detectar el adenoma paratiroide también se puede realizar. A nivel de glándulas salivales, podría llegar a usarse para detectar masas en las glándulas salivales o para estadificar neoplasias o la invasión de los ganglios linfáticos cervicales. Por otra parte, nos puede dar una visión adecuada de en aquellos casos en los que queremos explorar estructuras vasculares, ver cómo están los vasos supraórticos, las carótidas, las vertebrales, o bien ver la vascularización intracraneal o la propagación perineural de un carcinoma, por ejemplo. Entonces, en esos casos, sobre todo en la estadificación de tumores, es que se usa más la resonancia, porque nos da una imagen mucho más detallada de la afectación de todas las estructuras anatómicas. Por otra parte, tenemos a la medicina nuclear hoy en día que evolucionó para servirnos, ¿verdad? De ayuda en el caso de que queramos estudiar la función, no tanto evaluar la estructura de los sitios anatómicos o su compromiso, sino obtener imágenes de la función de ciertos órganos. Por ejemplo, a nivel tiroideo nos permite ver el funcionamiento de la glándula, ¿verdad? O de los nódulos. Si son, por ejemplo, nódulos productores de hormonas tiroideas, se dice que son nódulos hiperfuncionantes, o si son nódulos que no producen hormonas tiroideas, entonces se dice que son nódulos fríos. Esto también tiene importancia en el caso de los tumores de los nódulos porque las características mayormente vistas en los tumores malignos es el de ser tumores no productores de hormonas tiroideas. Entonces, obviamente no es algo absoluto, no es algo patognomónico, pero son orientadores. Entonces, estudiar la función del órgano afecto nos permite también dirigir un poco más nuestro diagnóstico, hacer ciertas exclusiones de procesos patológicos en los que nosotros estamos pensando como diagnósticos diferenciales. La medicina nuclear se basa en el uso de un fármaco transportador en asociación con un isótopo radioactivo. Y a diferencia del resto de las imágenes obtenidas, que eran imágenes estructurales, estas son en realidad imágenes funcionales. Nos habla de la función del órgano que estamos investigando, como por ejemplo la gamografía tiroidea. Otras opciones son la gamografía paratiroidea, que nos permite localizar tejido paratiroideo remanente. La gamografía de glándulas salivales, por ejemplo, que podemos utilizar em, para diagnosticar una captación asimétrica en las glándulas, o bien para ver si existe una disfunción glandular, como en el caso de la cialodenitis por radiación o el síndrome de Sjögren, o ver si existe una actividad aumentada de la actividad, como por ejemplo en los tumores, el tumor de Warthin, el oncocitoma. em, entonces estas imágenes nos sugieren patologías específicas. Eh,
La gamografía ósea nos sirve también para detectar tumores, para ver metástasis óseas a nivel del hueso, si existe una captación aumentada, como las células tumorales por lo general siempre tienen una captación aumentada de glucosa, ¿verdad? Que aumenten esas zonas así específicas nos orienta mucho hacia que existe un proceso tumoral o un proceso metastásico a nivel de hueso, ¿verdad? Justamente después tenemos a la tomografía por emisión de positrones, que lo que hace es combinar la medicina nuclear con la tomografía, ¿verdad? Para tener imágenes bien localizadas de las zonas en las que la captación de glucosa específicamente está aumentada. Es un método de imagen que lo que hace es detectar el metabolismo de la glucosa. Entonces tiene una alta sensibilidad de detectar aquellos tumores, ya sean primarios o metastásicos, em, porque estos tienen un metabolismo acelerado y eso les hace consumir mucha glucosa. Sirve para estadificar metástasis a distancia en pacientes que tienen un cáncer escamocelular, un cáncer escamoso epidermoide en cabeza y cuello, ya sea local o regionalmente avanzado. Em, También nos permite planear el tratamiento con radioterapia en aquellos pacientes que ya tienen un carcinoma em, escamoso de cabeza y cuello más avanzado para los estadios ya 3 4 en los que ya no se les puede ofrecer prácticamente un tratamiento quirúrgico. También está la opción de usarla como un método diagnóstico en pacientes con un tumor primario de origen desconocido. Ahora, cuando nosotros encontramos ya metástasis sin poder llegar al tumor primario con los demás estudios de imágenes, podemos usar la PET-TC para aquellos tumores mm, con dichas características y con estudios convencionales que son los anteriormente expuestos que sean negativos. Y también para detectar la enfermedad recurrente persistente en pacientes con un carcinoma nasofaríngeo, por ejemplo. Gracias.